Le agradecemos, ahora sí que en nombre de todos los que hacen posible las emisiones regulares del canal del Congreso, porque hoy, además de que el noticiario ha estado presente con usted en el canal del Congreso, volvemos a grabar. Hemos mantenido la sana distancia, y seguiremos cubriendo todas las medidas que se tienen que tomar para desarrollar nuestro trabajo. Entonces, auténticamente en nombre de todos, le agradecemos. Hay muchos motivos de gusto de poder echar a andar toda la maquinaria del canal del Congreso, y además se adereza con una conversación que desde donde se vea es francamente interesante. Imagínese con todo lo que ha pasado y un personaje político de nuestro país que ha visto muchas cosas, no diría que todas porque le falta, pero que es además el presidente del Senado, y digo, lo puedo decir, siempre ha sido alguien que ha alentado el trabajo del canal del Congreso desde sus orígenes, y yo le quiero agradecer al senador Ricardo Monreal, presidente del Senado, que podamos conversar aquí hoy con él. Y senador, te agradezco mucho, primero el tiempo y segundo que estés con nosotros. Al contrario, Javier, me da mucho gusto, primero, que esta actividad esencial del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores, ahora esté arrancando contigo precisamente como entrevistador, pero además en esta nueva modalidad y en este nuevo ejercicio y programación de entrevistar a coordinadores de grupos parlamentarios, miembros del Poder Legislativo. Me parece que es un buen ejercicio, así es de que muchas gracias. Es un gusto, Ricardo, senador. A ver, yo diría, en estos tiempos rudos, bravos, ¿qué ha pasado con el Senado? O sea, el Senado cerró virtualmente sus puertas. ¿A partir de cuándo? Y quizás este gran tema inicial sería, ¿dónde andan? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 3 meses en particular? Mira, en efecto son cerca de 3 meses, cerca de 100 días, a partir de que el Senado decidió clausurar anticipadamente el periodo de sesiones ordinario, que era el segundo, del segundo año de ejercicio. Pero sobre estos 90 días, 100 días, celebramos un periodo extraordinario para sacar las leyes reglamentarias relativas al TEMEC. Sí. Y hemos tenido reuniones digitales a distancia con distintos actores. Quiere decir que el Senado no ha estado del todo cerrado ni del todo inactivo, porque no es posible, dado que, repito, somos una actividad esencial. Estamos por celebrar un segundo periodo extraordinario, si así lo deciden la mayoría de los grupos parlamentarios y la mayoría del Senado. Pero siento, Javier, que estos 90 o 100 días han sido de una reflexión profunda para los órganos colegiados como es el Senado. Una pandemia inesperada, unos efectos y consecuencias que no eran previsibles, y ahora intentando enfrentarla y también actualizar los instrumentos jurídicos para poder hacerlo. No es un momento fácil, incluso todavía observo en muchos senadores y senadoras temor, preocupación, porque nadie está salvado, nadie escapa. ¿Hubo senadores, por cierto, que fueron contagiados? Sí, sí hubo. ¿Cómo cuántos en número? Hubo cuando menos 4. 4. 4 senadores. La última, que por fortuna ya salió, fue dada de alta apenas hace unos días, sí. domingo pasado. Que fue en Nestora, ¿no? Nestora. Que tú lo, y sí. Fueron otros 3 senadores que dieron positivo en su análisis, en su prueba COVID. Los 3 ya también están sin problema, fueron atendidos en sus respectivas áreas, y ya en este momento no tenemos ningún problema. Incluso también trabajadores, tuvimos bajas, 2 bajas, sí.
uno de servicios parlamentarios y otro más un trabajador, también todos lamentable. Pero pues estamos aquí, Javier, de pie, porque finalmente esta pandemia tenemos que vencerla. Yo soy muy optimista y por eso estamos preparando otro periodo extraordinario antes de iniciar el tercer periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de septiembre y que tenemos un cúmulo de leyes, reformas, minutas, pendientes, extraordinario. Se han ido acumulando y frente a este periodo de emergencia sanitaria han ido surgiendo más y más necesidades legislativas. Oye, se ve difícil que haya algo que tú incluso habías planteado y algo que era yo creo que es de interés colectivo, un informe con un protocolo distinto al que hemos tenido en los últimos años. Está difícil, ¿verdad? Es difícil. Es difícil. Yo creo que no hay condiciones, sí. Pero cuando el informe presidencial fue eliminado en la asistencia presencial al Congreso, yo me opuse hace ya 10, 12 años. Sí. Ahora, creo que este diálogo en el Parlamento con el presidente no debe de evitarse. Al contrario, claro, alentarse. Debe de alentarse. Sí. Aun cuando hay rispideces, hay discursos que no gustan al Ejecutivo o al legislativo del Ejecutivo, porque el actual presidente de la República tiene una característica que no calla nada, es decir, dice él, mi pecho no es bodega, y es muy franco, su estilo de gobernar es muy abierto, su discusión es muy circular, es una discusión que va y viene, entonces es un estilo propio que para muchos, a algunos no les gusta, a mí sí, porque es impresionante la comunicación que tiene el presidente de la República diariamente. Y el legislativo ha tenido una actitud de respeto con él. Yo al menos en el Senado veo que todos respetan la figura presidencial, pueden o no estar de acuerdo con algunas medidas o políticas públicas que implementen. O expresiones, ¿no? Expresiones incluso. Sí, incluso. Pero yo creo que es un estilo de gobierno. Y ese estilo de gobierno no lo va a abandonar. Oye, senador, a ver, ¿qué tanto se alteró la agenda del Senado? ¿Muchísimo? Sí se alteró. O sea, digamos, como de esos asuntos que te diría, a ver cómo le hacemos, pero regresamos a ellos, a ver. Se alteró, mira, nosotros nos propusimos una agenda de 12 puntos. De los 12 puntos, solo falta un tema que no hemos logrado, porque nos propusimos, Javier, los 2 primeros años para poder reformar los temas para nosotros fundamentales: austeridad, disciplina presupuestaria, la separación del poder económico del poder político, la propia elevación a rango de delito grave, la corrupción, delitos electorales, el huachicoleo y otros, así como elevar a rango de delito grave la evasión fiscal, las facturas falsas, las empresas fantasmas, y también a rango constitucional la prohibición de esta parte de los impuestos, de exentar impuestos o condonación de impuestos. Todo esto ya lo logramos en una primera etapa. Falta un tema, Javier, el relativo al fuero, incluyendo la revocación de mandato, que ya la tenemos, falta la ley reglamentaria, pero solo el fuero, la supresión del fuero para los altos servidores públicos no lo hemos logrado, a pesar de que ha sido una voluntad manifiesta del Ejecutivo Federal. Pero tu pregunta es correcta, porque te diría, la pandemia nos evitó o suspendió temporalmente
decisiones del Poder Legislativo fundamentales, como cuáles: marihuana, cannabis, la ley reglamentaria para generar condiciones o para eliminar la prohibición del uso lúdico de la marihuana. Por ejemplo, algunos quieren más amplio el sentido medicinal, recreativo y de otro industrial, de otro tipo. Estamos en discusión, pero ese es un tema que está postergado. Sí. ¿Tú estás a favor o en contra de Yo este estoy en asunto? favor. Sí, leía Estoy que en favor. incluso estás tratando de empujarlo otra vez, ¿no? Yo estoy tratando de sacarlo en la primera semana de septiembre, que inicia el periodo de sesiones. Estoy convencido de ello. Hay un dictamen ya elaborado que estamos comentando con los grupos parlamentarios para poderlo abordar en la primera semana del inicio del periodo de sesiones. Pero hay otros temas que también se rezagaron o se postergaron. ¿Cuáles son? El tema de justicia. Ese a mí me parece clave. Todo lo de la reforma del Poder Judicial que planteó la Corte, pero también recordarás tú en un acto que no se concretó de la presentación de leyes en materia penal, el Código Penal Único, la Ley Reglamentaria del 19 Constitucional, el Código de Justicia Cívica, reformas al 19 Constitucional también. Es decir, todo el paquete, incluyendo la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, era un paquete como de 7 leyes que, recordarás, se filtró en algunos medios y al final ya no se presentó formalmente. Se anunció el paquete de leyes, pero ya no se presentó por la Fiscalía a través del Ejecutivo Federal. Estas iniciativas son de los temas que para mí representan urgencia revisarlos. Es urgente revisarlos. Oye, ¿nos permites una pausa? Sí, y regresamos para continuar con el senador Ricardo Monreal. Vamos y volvemos. Bueno, estamos de vuelta aquí en la mesa de diálogo, canal del Congreso, hoy con el senador Ricardo Monreal. A ver, senador, la parte de la justicia, decías, yo diría, si no te importa, redondeemos la idea. ¿Dónde está la relevancia de esto? ¿Dónde y qué tanto va a poder ser impulsado cuando tenemos un sistema de justicia, no estoy descubriendo el hilo negro, carcomidísimo? A ver, yo te diría que la calificación que le das de carcomido es suave. Yo creo que hay un proceso de, si no lo detenemos, de putrefacción en el sistema de tanto procuración como de administración de justicia. Los hechos recientes de Guanajuato, ahora el derrumbe de la verdad histórica de Ayotzinapa, la confabulación y la complicidad de las altas esferas del poder público con el crimen organizado por lo de García Luna, o lo de Tomás Herón, o lo de los jueces, ministros y magistrados que fueron construyendo redes de corrupción institucionalizada. Es lo grave, desde el propio poder tenían sus cuotas por las resoluciones, integran mal las carpetas de investigación para que salga a las horas el delincuente, lo que llamamos puerta giratoria. Es decir, Javier, para mí el sistema penal acusatorio no ha tenido el éxito que se planteó, y no lo ha tenido porque hay deficiencias en la implementación, no se hizo la tarea y ahora tenemos una grave descomposición por el tema de la impunidad. Por eso es que yo sí creo
que debemos en el Poder Legislativo, sin miramientos, sin temor, sin vacilación, ir a una reforma profunda en materia de procuración de justicia, fortalecer a la Fiscalía General, otorgarle otras posibilidades de medios de prueba y no permitir que la puerta giratoria siga aplicándose para esconder la impunidad. Y también lo de los jueces. Sí, claro. Jueces es una cosa impresionante. Hay también buenos jueces, yo no podría generalizar. Es una torpeza política intentar o generalizar a todos por igual. No, yo creo que hay cosas salvables en el Poder Judicial. Yo conozco ministros de la Corte que son respetables, honorables, y creo que con ellos podríamos avanzar. El propio presidente de la Corte, Saldívar, el ministro presidente, puede y ha expresado su voluntad de que juntos construyamos este andamiaje constitucional y legal para enfrentar el problema de la inseguridad que no cede y que está todavía permeada en los municipios más pequeños hasta los lugares más poblados como es la Ciudad de México, con la reciente experiencia desagradable del jefe de la policía de la ciudad, el atentado. Es decir, Javier, sí es para mí el principal problema que tenemos pendiente en la República. ¿De qué platicas con el presidente cuando vas a los desayunos? ¿Cuál es así, cómo se coloca la agenda de intereses mutuos, ¿no? Porque Sí, son poderes. Mira, el presidente de la República, paralelos. tengo platicando con él desde que inició el gobierno cada 10 días, pero antes, pues somos compañeros de lucha. Yo reconozco que condujo un movimiento sin precedente, el presidente durante tantos años, 20 años. Yo lo acompaño desde 1997, es decir, 22 años en la construcción del movimiento. ¿Cuando eras gobernador? Era diputado y candidato, renuncié al PRI en el 97. Para la elección en Zacatecas. Y en el 98 fui candidato de la izquierda del PRD, que él era el presidente del PRD nacional. Desde entonces me vinculé con él y tengo una relación de amistad, de franqueza, de buena fe. Y sí platicamos cada 8 o 10 días sobre temas de la agenda legislativa, prioritariamente agenda legislativa que él está muy pendiente de la misma. Es impresionante que está y conoce detalles de la reforma, conoce detalles de la propuesta legislativa y le dedicamos el 80% de la conversación sobre temas legislativos y un 20% también a cómo está el panorama nacional. Cuando él me pregunta, no soy obsequioso, no soy oficioso, cuando él me dice, ¿cómo ves esto? ¿Qué opinas de esta situación que está pasando? Yo comento mi punto de vista. Sí. Pero hay un profundo respeto, Javier, del Ejecutivo al Legislativo y del Legislativo al Ejecutivo. Conversamos de manera abierta, sin tapujos y tampoco sin ocultarte ni en casas extrañas, ¿no? En Palacio Nacional yo acudo cada 8 o 10 días y conversamos. A ver, esta idea, senador, de que el presidente no escucha, ¿qué piensas de eso? No es cierto. Yo creo que al contrario, muchas de las políticas públicas que ha implementado es porque escucha. Por eso a él le gusta mucho la plaza pública, porque él dice, no es ninguna infidencia, que lo nutre la conseja popular de lo que pasa. Dice incluso que muchas de las políticas públicas que ha implementado surgen de la propuesta del mitin, de la propuesta de la caminata, por ejemplo, esta de la separación del poder económico del político. Relata que en una reunión de San Quintín le comentó una persona,
esta prioridad. Juárez separó la iglesia del Estado, usted separe al Estado del poder económico. Y así como esas, Javier, el presidente escucha en el momento en que saluda a la gente le dice, oiga, presidente esto, presidente el otro, y se le queda en la mente. Pero no solo hablo del mitin, de la reunión popular, de la calle, sino también al interior, en sus equipos de gobierno. Tiene una costumbre de reunirse con su gabinete y de platicar, de escuchar. Por ejemplo, el Gabinete de Seguridad Pública, que todos los días a las 6 de la mañana se reúne. Él no da indicaciones, él escucha el parte de lo que pasó un día anterior en homicidios, en robos, en detenciones importantes o no importantes, pero finalmente diario tiene el pulso de lo que está pasando en el país a las 6 de la mañana, y eso es escuchar y escuchar. Siento que ahora, en su segunda fase de gobierno, va a intensificar más el acercamiento, la conciliación y la escucha con otros sectores que quizás en estos momentos no han estado tan presentes. Los empresarios, ¿verdad? unos de ellos, Sí. las asociaciones religiosas con quien tiene una buena relación. La relación con los intelectuales es ruda, ¿verdad? Es ruda, y yo creo que esa puede mejorar. Ahora, la relación incluso con los medios de comunicación, o sea, nadie ve que haya una relación muy ya no tranquila. digamos tersa, ¿no? Sí, no. No Está tersa. ruda, es ruda, es ruda. Es ruda. Sí. Digo, porque él antes de, seguramente ve con rapidez los titulares o los principales periódicos, y obviamente reacciona en las mañaneras. Entonces, fija la agenda. Siempre ¿Ves las mañaneras? Las veo, sí, las veo. Y entonces ya sabes que tienes a las 9 de la mañana que te espera. Yo trato de seguirlas, trato de escucharlas en la mañana, entonces desde temprano, porque creo que es una no solo condición para estar informado, sino también para saber cuáles son los temas que está tocando el presidente de la República y cuáles le corresponden al Senado para impulsar o para expresar una opinión. Yo llego aquí 8:30 y la prensa ya está en torno a lo que declaró el presidente de la República. Sí, entonces, trato de estar muy informado y actualizado en todo lo que el presidente expresa. A ver, déjame plantearte, más allá del inicio del periodo, el 1 de septiembre, yo te diría un poco, ¿cuáles son los debes que el Senado debe abordar? Ya planteaste algunos, ¿no? Pero te diría, de estos que son prioritarios, a ver, te planteo un tema que está en voz de todos. Ante la pandemia, ¿qué hacemos cuando el gobierno no está impulsando a las pymes? Cuando el gobierno, ya se habló del ingreso vital, ¿no? Que ahora se está hablando, incluso algo comentaste ayer. A ver, toda esta parte económica, te diría, ¿hasta dónde puede llegar el Senado? ¿Qué piensa el Senado de aquí a diciembre? Que, oye, va a llegar. El Senado se ha convertido en un órgano de interlocución válida. Sí. Creo que en el Senado participa la gente de mayor experiencia política que tiene el país. Ese es mi punto de vista. Y también creo que actúa el Senado como un órgano de sensatez, un órgano de mayor serenidad republicana. Por tanto, estamos obligados a revisar, a deliberar y a tratar y otros temas. Por ejemplo, el ingreso básico universal es un tema de la izquierda socialdemócrata. ¿Sí? En los países nórdicos, en los países socialdemócratas, siempre tienen el ingreso básico universal. En México el presidente implementó una política muy ambiciosa, una política social, esto de adultos mayores, becas universales, estudiantes, becas a
estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, o para personas con capacidades diferentes, o Sembrando Vida, o el programa de Construyendo el Futuro. Son programas de política social. En algunos países del mundo, Javier, lo que hacen es unificar la política social y a veces en algunas partes suprimen todos los programas aislados y solo establecen uno, el ingreso básico universal, en razón de su situación socioeconómica y de su condición de vulnerabilidad en la geometría de la pobreza o de la pobreza extrema. Es decir, esos temas, como también el de la fortaleza a las pymes y a las mipymes, que van a quedar devastadas en su mayoría con quiebras y con cierres después de la pandemia, desempleo, tiene que verse algo. Yo estoy seguro que esa etapa la está revisando el presidente, pero el Senado, en lo que corresponde, no puede aislarse y tiene que entrar a una discusión fructífera, fértil, que pueda acompañar al Ejecutivo con propuestas viables. Yo lo que estoy planteando es, por ejemplo, en el ingreso universal básico, decir, estamos dispuestos a discutirlo, hagamos una mesa seria, responsable, donde participe Hacienda, donde participe Economía, donde participe incluso las distintas expresiones de los grupos económicos. Ese es un lugar impostergable, ese es un debate impostergable que estamos dispuestos a dar. Y otro más, Javier. ¿Nos permites la pausa y nos cuentas cuál es el otro? El otro. También para preguntarte el tema de coronavirus y algo que adelanto, que es ¿qué es ser mayoría? O sea, te tocó mayoría cuando estabas en el PRI, pero reconozco que eran otros tiempos, pero ¿qué es ser mayoría ahora, no? Con Morena. Bueno, entonces vamos a la pausa y ya entramos a la parte final. Estamos de vuelta aquí con el senador Ricardo Monreal en la mesa de diálogo, canal del Congreso. Bueno, vamos a retomar eso. Dijiste algo que me parece muy importante. Se tendrá que contemplar tarde que temprano, y el Senado tendrá que hacer lo suyo en materia de MIPYMES, pymes, desempleo. Reactivación económica, desempleo. Pero hay otro tema que nos quedamos pendientes en el corte anterior, que a mí me parece de la mayor importancia. Junto con esta secuela económica, de devastación económica que generará la pandemia COVID-19, porque no ha terminado, viene un asunto mayor también, que junto con lo que te comentaba de la justicia y la inseguridad, representan el tercero de los problemas, las AFORES. El tema de las pensiones o retiros de personas que tienen ahorrando en su cuenta individualizada desde hace 25 años. Oye, y que ya andan sacando la lana. Y que ya están sacándola, pero los que no la saquen, cuando se jubilen, recibirán entre un 30 o menos % de su salario. Es decir, Javier, es algo trágico. Sí, porque han estado ahorrando. Porque ahorraron y su percepción será raquítica, precaria. Y ese es un tema que finalmente repercute y se hereda al Estado como institución. Y la institución, el Estado, tiene que buscar mecanismos y fórmulas de cómo poderle al trabajador que se retira y se jubila, poderle otorgar el mínimo de sobrevivencia en sus últimos años. Es un problema muy grave, de cientos de miles de millones que te representan para el Estado mexicano y que no está resuelto. Es más, se ha postergado, se patea el bote para adelante, pero no se ha resuelto. Y ahora el gobierno actual
todos los poderes tenemos que resolverlo porque viene con mucha fuerza y lamentablemente es una bomba de tiempo. ¿Se liga a los pensionados, senador? Sí, sí, claro, por supuesto, es que es el sistema tradicional, el antiguo que desapareció con el fondo de pensiones y estas cuentas individualizadas, que son las cuentas de ahorro y que representan este nuevo sistema, este nuevo esquema que es precario, deficitario y raquítico y que no le garantizan a ningún trabajador que después de la edad de cotización en semanas no logra ni siquiera el 30% de lo que su salario representaba. ¿Qué cosa? Es una cosa terrible, Javier, de Fíjate verdad. que una persona de 65, 70 años que además que ganas 10,000 pesos o 12,000 pesos, te retiras y vas a ganar 3,000 por mes. Es decir, es una calamidad. No, no. Es una tragedia. Es una tragedia y una injusticia. Que ya estamos aquí, es una tragedia social. ¿Hay salida? Sí, sí hay salida. Todo hay salida. Yo soy de los que piensa que sí hay salidas. Hay que hablar con empresarios, con el Ejecutivo, con los poderes, ponernos de acuerdo porque el problema ya está. Ya se generó la primera etapa de las cuentas individualizadas fue este año o el año pasado. Y cada año se van a ir incrementando más trabajadores que estaban inscritos en este sistema individualizado. Y que, insisto, de cuentas. sin empleo sacan la lana. Están sacándola, aunque te representa, creo que eran 100,000 millones hasta ahora, pero no es una cantidad importante, pero sí le sacas hasta un porcentaje determinado de tu cuenta individualizada cuando no tienes trabajo, cuando tu empresa no te pagó. Es muy grave el problema que va a padecer. Déjame ligar lo que estás diciendo, que seguramente se entrelaza para también qué están pensando. Los estudios en general, internacionales, nacionales, nos van colocando en un incremento de los niveles de pobreza, que eso pareciera que es inevitable. Había una variable muy interesante. Pobreza extrema se había reducido, lo que no significaba que se fuera la pobreza, porque de extrema pobreza pasaban a pobreza, se hizo ahí un rango, pero ahora el rango se hace todavía más grande en función. A ver, esta otra parte, afores, pobreza, que se calcula entre 10, 12 millones de personas, ¿qué puede pasar? Sin duda, se va a incrementar. Lamentablemente, se va a agrandar el sector de pobreza extrema, porque es inevitable. Ahora la política social del presidente López Obrador ayudará a atenuar que se profundice más. Y creo que hizo lo correcto el presidente a tiempo, sin saber que iba a estar presente esta pandemia. Fue generando desde el primer día de su gobierno esta política social que ha evitado saqueos, robos, conflictos sociales, explosión social, y que México, frente a todo, está viviendo la pandemia en una etapa no fácil, pero al menos de tranquilidad, no tampoco de falta de estrategia por parte del gobierno, porque decidió el presidente apoyar a los sectores más desprotegidos y a los sectores que históricamente se les apoyaba adquiriendo deuda, hoy no se logró. Esa es una cosa pendiente que hay que discutir. Sí, claro. Yo creo que el presidente de la República, después de la pandemia, se va a ver precisado a adquirir empréstitos, porque no hay país que te aguante. Que no el presidente ha resistido con el ingreso, con los impuestos, con la austeridad, con los ahorros, con una política verdaderamente muy fuerte en materia de austeridad republicana, pero no sé si alcance, porque la pandemia sigue presente, en algunos estados incrementándose el número de contagios y lamentablemente de decesos,
y no vemos pues el fin del túnel cuando empezaremos a recobrar. Aunque la economía está subiendo y se está recuperando el empleo, la pandemia está presente, el temor de la población sigue latente. A ver, una pregunta inevitable al senador y al zacatecano para que sea ahí. ¿Cómo ves todo este manejo de los números con la pandemia y todos estos debates en que hemos entrado? ¿Estará muy sobreexpuesto el vocero en esto que has reflexionado y que seguramente forma parte de tus debates con tus propios compañeros a diario? Sí, es una posición difícil para López-Gatell. Sí. Yo creo que ha comunicado bien, es un comunicador extraordinario, pero a veces el manejo de cifras, enfrentado con la realidad, Sí. te hace cuestionado. No quiero decir que le fallaron los pronósticos, la ciencia siempre tiene sus márgenes de error. No, yo creo que López-Gatell está en un momento complicado, pero yo lo avalo digo personalmente, no estoy hablando a nombre del Senado. Sí, claro. Porque son grupos parlamentarios distintos. Pero yo creo que la conducción del doctor Alcocer como secretario de Salud y del doctor López-Gatell como subsecretario y responsable y vocero de todo el tema de la pandemia COVID-19 ha sido correcto. Las cifras se imponen, la verdad se impone, y yo creo que nadie esperaba. Yo mismo hacia el mes de mayo, cuando decíamos que en junio iba a terminar, decía, pues, lamentablemente va a haber 10, 12 mil decesos. No, quedé corto. Sí, lo llegabas a creer, ¿no? No, llegabas, dices, no puede ser, o sea, y cuando veía los números de Estados Unidos, 80, 90, 100 mil, decías, ¿qué está pasando? En un Estado nacional con una infraestructura superior a la nuestra, menos vulnerables desde el punto de vista salud, desde el punto de vista científico, y ver esos números, decía yo, no, es inevitable que nosotros también, Vamos por para la allá. vecindad, tengamos esa... pero era preferible, yo incluso en este momento diría, es preferible decirle a los ciudadanos, cuídense porque puede crecer más. No está concluido el proceso de la pandemia. Sí, claro. Tenemos que extremar precauciones y tenemos además que esperar, lamentablemente, todavía mayores dificultades porque, repito, no lo veo cercano el fin. Sí. ¿Cuándo Bueno, será? No lo sé. ¿Septiembre, octubre? No lo sé. porque es el Senado, pero también porque es inevitable, controvertida la visita del presidente, ¿no? En una parte controvertida. ¿Sabes qué dijo? El presidente utilizó una expresión que a mí me llamó gratamente la atención, porque le dijo al propio presidente Trump, que siempre uno supone que lo que se dice en México al presidente nomás le puede gustar o no cuando se trata de críticos, pero dijo, se hizo un muy buen debate en México sobre mi visita. Ey. Utilizó muy buen debate. Sí, Me yo parece, creo que- oye, hizo acuse de recibo en algún sentido, ¿no? Yo creo que el presidente, bueno, antes es un hombre informado el presidente inevitablemente. Quien sea el presidente tiene información de primera mano y tiene información privilegiada. Estoy seguro que el presidente vivió el debate antes de irse y vio que una gran cantidad de opiniones, no sé si la mitad, el 40, no sé cuánto, pero un una número cantidad importante, sí. significativa, no minimizarla, una cantidad importante, no estaba de acuerdo con la visita. Y no estaba de acuerdo porque la consideraban inoportuna en razón del tiempo electoral y algunos otros la consideraban no correcta frente al presidente de Estados Unidos, que había insultado y que ha insultado a mexicanos y al país de manera frecuente, permanente. Ha usado a México como una especie de ejercicio de boxeo.
Entonces, Punching back. Un punch Punching back. back. Entonces, creo que mucha gente que no simpatiza con el presidente Donald Trump veía que no era correcto que el presidente de la República fuera a Estados Unidos a estrechar la mano de un hombre que los insultaba. Pero creo, de veras, Javier, que ahí la intuición, el buen juicio y la actitud estadista del presidente de la República fue lo que determinó su presencia y su asistencia a Estados Unidos. Me parece que hizo lo correcto y después, post-debate, post-visita, tú estarás de acuerdo que fue menos impetuoso el debate y mayoritariamente más apoyador, más comprensivo de que el presidente había hecho lo correcto para poner en marcha el TEMEC, para reactivar la economía y para generar empleos, y que además su discurso fue el correcto, no fue un discurso lacayo, no fue un discurso adulador, no fue un discurso entreguista, sino fue un discurso republicano, serio, sobrio, y su comportamiento mismo. Mira, a mí tengo muchos años en la actividad pública, pero me sorprendió gratamente, no digo yo lo esperaba, pero viajar un presidente, un jefe de Estado en línea turista, en una línea comercial, clase turista, y verlo sentado frente a los demás pasajeros, históricamente separado y sacudido de aquellos séquitos de aviones y de personajes de la vida público-privada en torno a él, me dio mucho gusto a mí. Sí. A mí, porque he visto 40 años, pues. Esta es mi tercera vez que soy senador y el Senado, en efecto, le corresponde. En el pasado aprobabas todas las salidas del presidente, aunque fuera por un día. El Senado tenía que aprobarla, aunque fuera por unas horas. Ahora ya no. Se modificó, igual que lo del informe presidencial hace 10 años, y ahora el presidente solo informa cuando se excede de 7 días fuera del país. Entonces, a mí me dio mucho gusto ver esa imagen de un presidente sobrio y de un presidente republicano, sacudida de toda la parafernalia del poder público del pasado. Bueno, última pausa ahora sí. Y regresamos y hablamos de mayoría. Y con eso concluimos. ¿Te parece? De acuerdo. ¿Qué es eso de ser mayoría ahora vestido con morena? Y además con un antecedente que me parece muy importante, ¿no? Un triunfo históricamente, diría pocas veces visto, de tanta legitimidad, ¿no? Bueno, vamos y regresamos y con esto concluimos. El senador Ricardo Monreal, que ha tenido, muchos lo ubicamos, legislador, gobernador, y ha tenido pues momentos políticos muy interesantes, hasta como delegado. Sí. ¿Te acuerdas? De ¿No? Ya que te recuerdo, pues, ¿no? Sí. Hoy alcaldías. A ver, ¿cómo es eso de ser una mayoría? Te recuerdo palabras que decíamos los ciudadanos con el PRI. Ya llegó la maquinaria, la aplanadora, a ver, cómprense a la oposición para que todo el mundo vote, y nosotros ya aprobamos todas las iniciativas del presidente. A ver, en esta posición que estás, de un Senado, No... Es importante porque, mira, hasta ahora nosotros no hemos tenido ese epíteto, ese calificativo, curiosamente. Tú no lo has escuchado en estos 2 años de ejercicio legislativo, porque he intentado sacar todo por consenso o todo por una amplia mayoría en todos los instrumentos jurídicos y tratados internacionales más importantes. Se ha votado por unanimidad o por una amplia mayoría. Porque yo creo, Javier, que el consenso ayuda bastante a refrendar la legitimidad social de un ejercicio de gobierno. Hablo de gobierno integrado por los 3 poderes, judicial, legislativo, ejecutivo.
Y yo fui militante del PRI hasta el 97. Ahí fui diputado, senador, diputado. 2 veces diputado y senador, todos por elección mayoritaria. Pero en el 97 que renuncié, y cuando estábamos en el 97 era casi, no se movía una coma a las leyes, no se movía una letra a las leyes, tal y como llegaban, las cámaras actuaban como oficialía de parte, porque éramos una mayoría. Yo estuve en un Senado donde éramos 60 senadores del PRI y 4 de la oposición, entre ellos el inefable, extraordinario polemista Porfirio Muñoz Ledo, la maestra Ifigenia, sí, Cristóbal Arias, qué Robles, buen equipo ese. Garnica, sí. Es impresionante. Yo fui en ese... Del PRD, bueno, del Frente. El Frente, no, en ese momento sí, ya era el 88, ya sé, porque había sido el 88, sí, claro, el reflejo del 88, que se ganó Michoacán, sí, y la Ciudad de México. Los 2 estados ganaron los 2 senadores. Era Robles Garnica y Cristóbal Arias, y era Porfirio Muñoz Ledo y la maestra que ahora es senadora, sí, él y Cristóbal Arias, Ifigenia Martínez. Entonces, ahora yo digo que tenemos una responsabilidad diferente. Por eso creo que el haber militado en el PRI y en otros partidos, en el caso mío, del 97 al 2018 fuimos oposición. 22 años fui oposición. Volví a ser diputado, volví a ser senador, fui gobernador de oposición y fui alcalde de la Ciudad de México, de aquí de la Cuauhtémoc, de oposición. Pero te diría que el hecho de haber militado en la oposición en las cámaras te hace más sensible y no te hace tan intolerante frente al resto de los grupos parlamentarios. Los ves con respeto. O sea, yo no me escandalizo con discursos difíciles, yo los pronuncié. Ahora los entiendo y entiendo a la oposición y a sus estrategias y tácticas de conquistar el poder público y sustituirnos, quitarnos la mayoría, pues ese es su propósito. Y finalmente se vale porque democráticamente están en una lucha legítima por la conquista del poder público. Por eso te digo que en el caso de la mayoría del Senado, somos 59 de 128. Claro, hacemos mayoría con los aliados. Hacemos mayoría con el PT, que tiene 6, y con el PES, que tiene 4, y el Verde, que tiene 7 u 8. Es decir, con ellos hacemos mayoría, construyo mayoría, pero casi en la mayoría, repito, valga la redundancia, sí. En las decisiones más importantes ha sido por unanimidad o por consenso. La última de ellas fue las leyes del TEMEC. Todas salieron por unanimidad, porque previamente, Javier, hay un trabajo de meses, de semanas, de días, de horas, arrastrando el lápiz, todos los partidos en mesas de trabajo, y obviamente se logra el consenso, pero ya no es como antes, no le quites ni una coma, no, le vamos a quitar todo. Y hay en una sola ley, de estas últimas del TEMEC de las 5, en una fueron casi 200 modificaciones de una ley, 200 modificaciones que surgen a propuesta de los coordinadores o de los especialistas que pertenecen a los grupos parlamentarios. Entonces, Javier, yo siento que es un momento muy bueno el de México en materia de equilibrio de poderes. Sí tenemos mayoría, pero no abusamos de nuestra mayoría, no imponemos, no actuamos mecánicamente. Los senadores de la mayoría, en este caso de Morena, tienen un debate intenso. Yo te diría que dentro de Morena tengo yo en ocasiones votos distintos. Cuando vamos por una ley, hay gentes que dicen no estamos de acuerdo con eso. Sí. La última de la restitución del registro del PRD y el PES, pues hubo 12 o 14 compañeros de Morena que votaron en contra. Sí. Y es parte de este ejercicio inédito que vive el Parlamento mexicano y que por fortuna tenemos un presidente de la República que no se mete con el Congreso. Oye, ¿será para cerrar un reto
verdaderamente formidable, como se dice, que Morena no pierda la cohesión? Yo tengo confianza en que Morena va a conservar su fuerza. ¿Va a conservar la cohesión? Sí. O sea, va a ser una elección difícil la del año que entra. Va a ser difícil porque ahora tenemos que actuar como partido solitario. No tenemos en la boleta al presidente de la República. Y yo creo que el presidente nos hizo ganar y estar aquí donde estamos, a muchos, entre ellos yo. Si no hubiese tenido esa votación no estaría. Y si no hubiese tenido el respaldo de un líder como él, muchos senadores, muchos diputados, muchos gobernadores, muchos presidentes municipales no lo serían. Estoy seguro de eso. Y ahora es un reto mayúsculo tener que caminar y buscar el voto sin el presidente, el respaldo. Sin Andrés Manuel López Obrador. Sin Andrés Obrador. en la boleta. Sí, claro. Esa es la verdad. Te quiero agradecer mucho, senador. Primero Gracias. porque regresamos a las grabaciones aquí en el canal del Congreso, está el noticiario y todo, pero pudimos regresar. Es muy importante esto. Y es muy para que- importante regresar contigo. Y tenemos que revivir el Congreso, el canal del Congreso, porque es un medio de comunicación imparcial, plural, y con entrevistadoras como tú vamos a levantarlo. Bien, te agradezco mucho de nuevo, senador. Gracias. Saludos. Muchas gracias en nombre de todos y los que hacen posible, todos los que hacen posible la emisión aquí en el canal del Congreso. Nos vemos en la próxima emisión de Mesa de Diálogo. Pásala bien. Hasta la próxima. Adiós. El canal del Congreso presentó